Bienvenida a esta charla informativa, recientes modificaciones al impuesto selectivo al consumo aplicable a los vehículos, que nos dará la consultora Ernst & Young. Dejo con ustedes en primer lugar al presidente de la Asociación Automotriz de Perú, señor Edwin del Piano. Buenos días, un gusto como siempre reunirnos en esta oportunidad. Lamentablemente no por un tema muy agradable. Este impuesto obviamente va a afectar el mercado, ya estamos tratando de medirlo. Los estudios que antes se han hecho generalmente es 1 a 1, uno sube uno el valor del auto y se cae en uno el mercado, ¿no? Se supone que este 10% selectivo, por ser un impuesto en cascada, va a terminar afectando más o menos en un 12% del precio final del auto. Nos agarró un poquito desprevenidos, se sospechaba un algo, pero no 10%. Y encargamos un estudio de apoyo que fue entregado a la ministra Cooper, la anterior a este ministro, y posteriormente a él, cuando asumió el cargo. En este estudio justamente se graficaba que una posible alza de 10% en el automóvil generaría una mayor recaudación, no tanto como piensan, porque obviamente al caerse un 12 o un 13%, ya no serían 180.000 autos, sino 155, 160. Cae también el IGB y es un poco menos la recaudación en selectivo, pero también se generan otras externalidades que apoyan la motoría, la monetariza, y al final era 33 millones en negativo. Estamos insistiendo con esta información, hemos tenido varias reuniones con diversas y otros especialistas, entre ellos también expertos de comercio internacional, para ver de qué manera este impuesto es jugarle un poquito sucio a los tratados de libre comercio. En fin, estamos todavía a mitad del proceso, veo un poco difícil que esto se vaya a revertir, hay que un poco adecuarnos con la medida y ver de qué manera podemos negociar otras cosas con el gobierno. Hoy, justamente avanzando en este tema, que nos agarró un poco desprevenidos porque la norma salió faltando 5 minutos para comenzar el día siguiente, a partir del cual se aplicaba la norma. Entonces, había una serie de preguntas dentro de estas dudas que tenemos. Hoy ya contamos con la presencia de los amigos de Ernst & Young para que nos den su opinión y más o menos nos instruyan un poco por la experiencia que tienen en estos menesteres. Bienvenidos, amigos de Ernst & Young. Gracias. Dejo con ustedes al señor Darío Paredes, que es socio de impuestos de Ernst & Young, especializado en derecho tributario con más de 18 años de experiencia en trabajos de due diligence. Asimismo, es especialista en revisiones tributarias, asesoría fiscal de empresas peruanas y extranjeras. Darío, por favor. Antes que nada, buenos días con todos. Gracias, como siempre, a los amigos de la Asociación Automotriz por esta invitación para poder conversar sobre un tema que, bueno, evidentemente preocupa a todo el sector, que es estas recientes modificaciones al tema del impuesto selectivo al consumo. Antes de empezar con la presentación, quisiera aprovechar, bueno, antes de empezar con la presentación, quería aprovechar de, también dar a conocer un poquito al equipo de Ernst & Young que nos está acompañando ahora. Bueno, estoy yo, Darío Paredes, ya me presentaron, Pablo Reño, que es gerente de la parte también de consultoría de Ernst & Young. También nos acompaña David Barton, que está sentado al público, que también es socio de la parte de consultoría, que trabaja muy activamente también con todos los temas vinculados a temas automotrices, y Dayana Cáceres, que también es abogada de la parte de consultoría, digamos, en todos estos temas automotrices. Considero importante comentarles porque, bueno, evidentemente por el tamaño del sector y, digamos, por lo especializado que son sus temas, hay un equipo amplio que ha estado viendo todos estos temas de modificaciones al selectivo. Ya se ha estado recogiendo sobre todo una serie de casuística, porque a diferencia de lo que podría ocurrir, digamos, con algunos temas, porque como es cuando solamente hay un cambio de tasa, digamos, cambia la tasa de impuesto a la renta, bueno, ya uno tiene que prepararse para el año siguiente para el cambio de tasa, porque la modificación es inmediata. Sin embargo, en el caso selectivo y por la dinámica que tienen ustedes como sector, definitivamente la casuística es muy distinta a lo que puede ocurrir con una situación de estas. Entonces,
básicamente la presentación está enfocada en, primero, comentar un poquito cómo es la dinámica del tema selectivo al consumo. A pesar de que el tema selectivo al consumo, así como las normas de IGB, no son normas nuevas, en realidad el tema selectivo al consumo no tiene tanto desarrollo como es el tema del impuesto general a las ventas. Incluso no hay tanto desarrollo ni en informes de SUNAT, no hay tanto desarrollo en jurisprudencia, incluso no hay tanto desarrollo en lo que son opiniones de expertos. Entonces, algunas cosas que sobre todo han tomado especial relevancia con estas modificaciones al selectivo, lo que obligan es que se empiece a tomar interpretaciones en relación con la existencia de esta norma, que no necesariamente, como ocurre con otros impuestos, tienen, digamos, un soporte jurisprudencial o de pronunciamiento de la administración tributaria que te ayuden a generar una cosa que es muy importante en el tema tributario, como es la predictibilidad. Entonces, vamos a comentar un poquito sobre estas disposiciones generales. Luego vamos a remitirnos a las modificaciones que han sido incorporadas recientemente por el Decreto Supremo 95/2018 y para finalmente remitirnos a algunos casos que hemos tenido oportunidad de conversar con varios de ustedes y luego tendríamos una pequeña ronda de preguntas, donde la primera parte de la ronda de preguntas va a ser conversar con ustedes un poco sobre algunas digamos, interrogantes que nos han hecho llegar ya de manera anticipada, para que más o menos podamos tener una idea de por dónde creemos que deberían ir las lecturas relacionadas a lo que es el tema del selectivo al consumo. Bueno, como sabemos, el caso del selectivo al consumo, la idea del selectivo al consumo, si uno revisa el concepto de selectivo al consumo, a diferencia de lo que ocurre con el impuesto general a las ventas, el impuesto selectivo al consumo en algunos países incluso se denomina una especie de impuesto de lujo. Es un impuesto que tiene algunas finalidades, o al menos teóricamente algunas finalidades vinculadas a, digamos, generar una mayor carga o un desincentivo a ciertos productos, como por ejemplo, ustedes habrán escuchado bastante también en las últimas semanas a temas de gaseosas, o porque digamos por el daño que puede producir a la salud, digamos, incrementar el valor de la gasolina porque finalmente daña el ambiente, o digamos, y también gravar algunos productos suntuarios donde con cierta discusión siempre han entrado, siempre se ha entendido que podrían entrar el tema de los vehículos. Entonces esa es un poco la lógica que está atrás, al menos en el mundo teórico, de lo que es un impuesto selectivo al consumo, y solamente afecta a determinados bienes y no cualquier tipo de producto. Ahora, en el caso peruano, digamos, básicamente nos vamos a referir a dos supuestos, sobre todo que están vinculados a todo lo que tiene que ver con el tema, con el sector automotriz. Nosotros tenemos impuesto selectivo al consumo en la importación de los bienes que se encuentran en el apéndice 4. Dentro del apéndice 4 está el literal A, donde, digamos, está recogido todo el tema de los vehículos que podrían estar grabados con selectivo al consumo. ¿Eso qué quiere decir? Que más allá, digamos, de qué vaya a hacer yo con el vehículo, si yo importo un bien y ese bien es un bien de, digamos, puede ser un bien de capital, pero está grabado con selectivo al consumo, puede ser que me lo quede siempre y nunca lo venda, no importa, la sola importación, en la medida que esté dentro de este apéndice 4, estará grabado con selectivo al consumo. Estos conceptos son importantes porque luego los vamos a amarrar un poco con el tema de las modificaciones que han habido normativamente. Luego tenemos otro supuesto que es el que les importa, digamos, bastante a ustedes, que tiene que ver con que estará grabada también con selectivo la venta en el país por el importador de los bienes especificados en el literal A del apéndice 4. ¿Eso qué quiere decir? De que si yo importo un bien que está contenido en este literal 4 y luego lo vendo, o sea, si yo soy el importador y luego lo vendo, esa transferencia va a estar grabada con selectivo al consumo, ¿no? Fíjense que aunque pueda parecer una diferencia un poco ligera, en el primer caso que acabamos de conversar, tú también eres el importador. Sin embargo, digamos, la lectura que nosotros le damos es que el primer caso se está refiriendo a casos en los que tú importas y puedes pagar selectivo, pero más que nada para bienes que vas a utilizar tú como empresa. El otro caso se refiere básicamente a situaciones en las cuales lo que tú vas a hacer es importas para vender, ¿no? Que es un poco que va más con el negocio de ustedes. Luego vamos a ver por qué esa diferenciación incluso para ustedes puede ser importante. Entonces, eso quiere decir que si, a diferencia de lo que ocurre en el caso del IGB, que cualquier venta de inmueble va a estar grabada con IGB,
En el caso selectivo del consumo, para que una operación esté grabada, además de calificar dentro de algunos de estos supuestos, tiene que estar recogida en alguno de los apéndices. Eso quiere decir que si el bien no está recogido, por ejemplo, en el literal del apéndice 4, no importa no es relevante el hecho de que tú seas importador y venta, porque tiene que ser un bien que esté contenido ahí. Eso digamos, es importante y luego vamos a ver también por qué. Otro tema que es bien relevante es que el selectivo del consumo, a pesar de ser un tributo diferente al IGB, sigue una dinámica muy parecida al IGB. Tiene algunas reglas específicas que también vamos a comentar un poquito más adelante, pero la dinámica en general del selectivo es muy parecida al IGB. Eso es importante, por ejemplo, en el tema del nacimiento de la obligación tributaria, sobre todo porque en el caso de la venta de bienes en el país, la norma de IGB señala que el nacimiento de la obligación tributaria va a ser en la fecha que se emite o se debe emitir el comprobante de pago o en la fecha que se entregue el bien, pero luego cuando se habla de la fecha que se emita o se debe emitir el comprobante de pago, eso es importante porque cuando yo recibo el pago también nace la obligación de grabar con IGB. ¿Esto por qué es relevante? Porque lo que pasa es que en la práctica, cuando yo tengo una venta de bienes y dentro de eso está incluido el tema de los vehículos, lo que va a ocurrir es que la obligación del IGB va a ocurrir en lo que ocurre primero en relación a la entrega del bien, cuando emito el comprobante o cuando debí emitir el comprobante, que esa fue una modificación que se incluyó hace unos años en las normas de IGB. Y eso quiere decir que cuando es que debo emitir el comprobante, entre otros supuestos, cuando me pagan. Entonces es importante tener eso claro, porque el nacimiento de la obligación del IGB va a suponer también el nacimiento de la obligación del selectivo al consumo. Y en algunos de los casos que hemos estado viendo con ustedes a propósito de esta modificación del selectivo, van a ver que esa diferenciación es un tema relevante. Bueno, luego en el caso de la importación de bienes, la norma de IGB, como ustedes ya saben, hace referencia a que van a ser en la obligación, el nacimiento de la obligación tributaria va a ser en la fecha de importación de los bienes. Entonces, eso también va a servir para fines de lo que es el selectivo del consumo. Ahora, ¿quiénes son los obligados al pago del selectivo del consumo? Por un momento vamos a dejar de lado el tema del productor porque es un supuesto un poquito más complejo y vamos a referirnos a dos casos. Uno, a las personas que importen los bienes grabados. Eso es lo que les comentaba hace unos momentos. Yo no necesariamente soy una empresa automotriz, pero decido importar de manera compro unos camiones a Volvo. Soy una empresa minera, importo esos camiones de manera directa, no involucro el concesionario local. Esa importación va a estar grabada con selectivo al consumo. ¿Por qué? Porque soy el importador de un bien que está comprendido en uno de los apéndices donde se señala que está grabado con selectivo al consumo. Entonces, luego, ¿qué otro escenario puedo tener? Voy a ser sujeto del impuesto si es que soy el importador que luego vende estos bienes a terceros. Y también hay un tema que es interesante, que es las empresas, esa condición también de sujeto obligado al pago del selectivo al consumo, también se traslada a lo que son las empresas vinculadas económicamente. Sobre eso vamos a conversar en unos momentos. Lo que pasa es que en realidad, de esto que estamos conversando, ustedes van a tener operaciones grabadas con selectivo con la sola importación. Si lo venden o no lo venden, no importa. Lo importante es que el bien que se está importando sea un bien que esté grabado con selectivo al consumo. Luego vas a tener un segundo escenario, que es que tú vas a tener un bien que tú importas con selectivo al consumo y que luego vas a vender, que es lo que digamos regularmente hacen ustedes. Y luego puedes tener incluso un tercer escenario donde generes operaciones grabadas con selectivo al consumo, que es la importación esté grabada con selectivo, la empresa vendedora esté vinculada económicamente esté vinculada al comprador, y este comprador cuando revenda a su vez el bien también va a estar grabado con selectivo al consumo. ¿Que eso ocurre en todos los casos? No, hay ciertas condiciones que vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante tenerlo claro, porque lo que pasa es que a veces uno puede creer de que cuando tú le vendes a un tercero que a su vez le va a revender a alguien más, el único tema que tú vas a tener es que el selectivo va a incrementar tu costo. No, dependiendo de las condiciones particulares de la relación entre el importador y el concesionario que hace a su vez esta reventa, eventualmente puedes tener un espacio en que esa reventa esté grabada con selectivo al consumo.
¿sí? Entonces es importante, digamos, ese tema tenerlo mapeado. Para no asustarlos, igual ahorita lo vamos a comentar, no es un espacio tan grande. O sea, no es que cualquier venta a un vinculado necesariamente la reventa va a convertirse en una operación grabada con selectivo. Hay algunos supuestos que hay que cumplir, pero es importante, digamos, tenerlo mapeado. Simplemente el impuesto selectivo de consumo tiene varias formas de aplicación. Hay lo que se llama el sistema del valor, el específico, o el valor según precio de venta al público. Los otros dos son para otro tipo de productos, solamente lo estamos poniendo para fines referenciales. Y el que nos interesa a nosotros es el primero, que es el sistema del valor, que es el que se aplica para los bienes que ustedes comercializan, donde básicamente lo que vamos a tener como base imponible el selectivo de consumo siempre va a ser el valor de venta o eventualmente el valor en aduanas más los derechos de importación dependiendo de la transacción que estemos conversando. Esto es lo que les comentaba hace unos momentos, el tema de la vinculación económica. Dado que es necesario que ustedes analicen si las operaciones que hacen con un tercero pueden a su vez en las operaciones que hace ese tercero con otras personas estar grabadas con selectivo de consumo, es importante que se determine si existe una vinculación económica. Lo que pasa es que en el tema tributario, el tema de la vinculación económica a veces exige algún análisis un poco más detallado del hecho de si solamente son dueños, o sea, si son formalmente parte del mismo grupo empresarial. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que la norma tributaria establece algunos criterios de vinculación económica que a veces, digamos, no necesariamente responden al hecho que sea el mismo grupo. Por ejemplo, hay algunos supuestos como el hecho de la propiedad del capital, que lo que llevan es que por un porcentaje de capital, en este caso, si digamos dos empresas tienen un mismo propietario más del 30%, entonces eso quiere decir que hay una vinculación económica entre estas dos empresas. No estamos hablando de la relación con el accionista con la empresa, sino entre estas dos empresas. El accionista, el hecho de que esta persona sea propietaria de estas dos empresas y más del 30%, eso quiere decir que estas dos son vinculadas. Y aquí se establecen algunos otros supuestos vinculados a temas de capital, digamos, incluso no necesariamente puede ser la misma persona, eventualmente podría ser también algún familiar, o sea, digamos, hay una serie de supuestos con los que se establece vinculación económica. Ahora, dentro de esto, ¿por qué me parece importante mencionarlo? Porque también la norma reglamentaria hace referencia a la existencia de vinculación económica no solamente por el hecho de la propiedad del capital, sino también hace referencia a la existencia de vinculación económica por volumen de venta. Y es un tema que es interesante, porque te dice que una empresa va a ser vinculada económicamente con otra en la medida que tú le hagas más del 50% de las ventas de tus, o sea, que tú le das más del 50%, o sea, más del 50% de tus ventas se le das a esta segunda empresa. Textualmente, lo que dice el reglamento es: existe vinculación económica cuando el productor o importador vende a una misma empresa o empresas vinculadas entre sí el 50% más de su importación o producción. ¿Sí? Eso quiere decir que si yo importo 100 y a esta segunda empresa, por más que no seamos del mismo dueño, le vendo 60 de esos 100, se me va a generar un efecto de vinculación económica. Entonces, ojo, esto es solamente para fines selectivos de consumo. O sea, yo sé que ahora muchos de ustedes están con el tema de precio de transferencia. Esto es para efectos selectivos de consumo. Es una regla específica para selectivo de consumo. Pero es importante que la tengamos, digamos que la tengamos en el radar. Porque además hay incluso algunos, si uno lee un poco la letra pequeña, fíjense que está haciendo referencia a la importación, al 50% de la importación o producción. O sea, no está haciendo referencia necesariamente a la venta, sino a lo que se refiere que yo le venda más del 50% de lo que he importado. Entonces, eso puede ser interesante, porque si yo importo 100 y le vendo 50 o 60 sobre esa importación, eso quiere decir que esto va a estar digamos, grabado va a considerarse como vinculado económicamente, a pesar de que formalmente yo solamente haya vendido 80 esa importación. ¿Sí? O sea, puede ser algo, digamos, una puntualización que en algún momento puede resultar interesante para fines de hacer estos análisis. Ahora, el tema de la vinculación económica
nuevamente les explicaba, resulta relevante para poder determinar no si la venta que le va a hacer el importador a la otra empresa va a estar grabada con selectivo, porque con vinculación o sin vinculación eso va a ocurrir de todas maneras, sino para poder saber si la venta que a su vez hace esa segunda empresa puede estar o no grabada con selectivo al consumo. Las normas de vinculación económica también señalan que esa reventa, digamos que puede hacer la segunda empresa, no va a estar grabada con selectivo al consumo en la medida que se cumplan dos condiciones. La primera, que yo no le venda, ojo que esto es diferente a la previsión que les hice unos momentos, que yo no le venda más del 50%, que más del 50% de mis ventas no ocurran con esa empresa. Es decir, si yo vendo 100 y solo le vendo 30, no se cumple con esa condición, digamos, para que esa reventa esté grabada con selectivo al consumo. Y luego otra de las condiciones que les plantean es que no se venda por debajo del valor de mercado. Entonces, si yo le vendo, digamos, a esta empresa que puede ser vinculada o puede no ser vinculada, le vendo a precio de mercado y adicionalmente no le vendo más del 50% de mis no hago más del 50% de mis ventas con él, no va a haber ese problema de que la reventa esté grabada con selectivo al consumo. Entonces, eso es importante que lo tengan claro porque, nuevamente, no se vaya a pensar de que, digamos, cualquier reventa que hace un vinculado o alguna empresa con la que tenga un volumen importante de ventas necesariamente va a estar grabada con selectivo de consumo. Y por otro lado, también es importante que tengan ustedes claro que tampoco es tan cierto que el selectivo de consumo siempre es un problema solo del importador en la primera venta, porque puede darse este tema también que estamos comentando hace unos momentos. Y ahora eso puede ser importante también porque el tratamiento es diferente. Si yo soy un concesionario que no cumple con estas condiciones de vinculación económica y me traslado a un selectivo, eso va a ser parte de mi costo. Si yo soy un concesionario que sí cumple con estas condiciones de vinculación y voy a tener que revender con selectivo, ese selectivo se va a volver un crédito que yo debería poder aplicar contra el selectivo de venta. ¿Sí? El otro día tenía una reunión con algunos de ustedes y me decían, bueno, eso no era tan relevante porque al final el precio de venta, al final de la persona que te va a comprar el vehículo, igual se va a incrementar con estas modificaciones. Bueno, sí, pero por lo menos en lo que es la dinámica, es una dinámica diferente. Entonces, bueno, el cálculo del impuesto a pagar, básicamente lo que va a ocurrir es el selectivo que ustedes paguen en la importación lo van a poder aplicar contra el selectivo que se genere con las ventas. Igual va a ocurrir con el caso de las empresas vinculadas. Si es que llega a generarse este efecto de vinculación, pero además de un segundo gravamen en la reventa, entonces lo que va a ocurrir con el selectivo es que el selectivo de la compra se irá contra el selectivo de la venta, como ocurre también con el ITER. Como podrán ver, estas son las modificaciones que se han incorporado a las normas del selectivo a partir del 10 de mayo, con este decreto supremo 95/2018F. Digamos, más allá de algunas discusiones teóricas que pueden existir en cuanto a la legalidad o no de, digamos, estar modificando otras a través de decretos supremos, que digamos es una discusión aparte, el tema es que concretamente esto ya, por lo menos, o sea, formalmente esto ya está vigente. Entonces, es importante porque además también se ha generado cierta confusión en relación con el hecho de lo que ha ocurrido con otras modificaciones que se han efectuado al selectivo al consumo para otros bienes. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que, digamos, por ejemplo, en el caso de algunas modificaciones a las gasolinas, lo que ha ocurrido es que solamente lo que está en la lista de las modificaciones a la gasolina son las modificaciones de esos bienes. Sin embargo, si es que como hay una lista anterior de todos los productos, el hecho, digamos, que no estén recogidos en la nueva lista no quiere decir que los anteriores ya no estén grabados. Lo que pasa es que se han mantenido con la tasa inicial. Entonces, ¿por qué les hago ese comentario? Porque parte de la confusión que, además del hecho de lo que comentaban al principio de que haya salido esta norma de manera tan sorpresiva, no se haya establecido tampoco disposiciones, digamos, transitorias o de implementación gradual, o no se hayan establecido, digamos, algunas disposiciones vinculadas a algunos casos. Parte de la duda era también, oye, ¿qué pasa con algunos bienes como por ejemplo el tema de las pickups? Porque lo que ocurría era que anteriormente estaban recogidos de manera expresa dentro de aquellos bienes que estaban grabados con 10%.
y en la nueva tabla no está. Entonces, la pregunta era si estos bienes que están en la nueva tabla es la nueva tabla, con lo cual lo anterior ya no, si había algo antes ya no existe, o simplemente, como el caso de la gasolina, lo que ocurre es que lo anterior también sigue y estos son nuevos, ¿no? Un poco la lectura que nosotros le hemos dado, que también es un poco lo que hemos podido cruzar con la administración tributaria, que sea de manera informal, es que en realidad en este caso sí es una nueva tabla, ¿no? Entonces, digamos, efectivamente bienes que estaban antes bajo la tasa del 10%, como son los casos de handicap, en realidad ahora ya no están grabados, no selectivo al consumo, ¿no? Eso es un poco uno de los primeros temas. Después, bueno, digamos, los casos específicos creo que ustedes ya lo conocen a detalle, los bienes que ahora van a estar grabados con el 10%. Otra cosa también, fíjense, con la tasa del 20%, lo que está sobre el lado izquierdo eran los bienes que estaban grabados antes con esa tasa, como eran temas que no tenían absolutamente nada que ver con el tema automotriz, y ahora se ha incorporado dentro del literal A y con esta tasa selectiva el consumo del 20% a varios vehículos, ¿no? Entonces, lo que antes no estaba incorporado entre esta disposición, ahora se ha incorporado a vehículos automóviles nuevos ensamblados, para transporte, y bueno, también sobre todo un tema que creo que le preocupa de hecho bastante a varios de ustedes, que es el tema de las motocicletas. Después, también en el caso de las modificaciones de los bienes para el tema del 40%, ya existían, bueno, acá hay dos modificaciones. Primero, que antes la norma hacía referencia al 30% y no 40%. Entonces, además de modificarse la tasa 40%, se han mantenido algunos de los bienes que son los que están, digamos, pintados en amarillo en esta presentación, y adicionalmente se han agregado algunos nuevos vehículos que también van a estar grabados ya no con la tasa del 30, sino con la tasa del 40%. Bueno, eso es básicamente lo que son el efecto de lo que son las modificaciones, nuevamente modificaciones en temas de tasas. Como les señalaba, también esta norma no ha establecido disposiciones transitorias, no ha diferido su vigencia, no se ha referido a supuestos específicos, no ha hablado de qué pasa con los bienes que estaban en tránsito, no ha hablado de qué pasaba con los bienes que no han estado grabados en importación y ahora sí, o el caso contrario en el que se estaban grabados y ahora no. O sea, no ha hecho ningún tipo de referencia a este tema, tampoco ha hecho referencia a que vayan a salir normas reglamentarias, como ocurre a veces también, que difieren su vigencia. No hay ninguna referencia a nada de eso. Entonces, lo que tenemos es una tasa que ya es aplicable, y que a partir del 10 de mayo cualquier, digamos, operación que caiga dentro de uno de los supuestos que hemos conversado previamente estará grabado con las tasas de selectivo al consumo. Ahora, claro, evidentemente el tema no es tan fácil y tan relajado, porque la casuística definitivamente es bastante amplia. Entonces, bueno, sobre eso nos vamos a referir a unos cuantos casos que nosotros hemos ya trabajado, y como les comentaba al principio, un poco la idea es, luego ya con el apoyo de Pamela, es conversar un poco más sobre alguna casuística que también ustedes nos han hecho llegar, para evidentemente, si tienen alguna pregunta adicional, la podemos ir conversando. Aquí hemos recogido unas 4 o 5 preguntas de algunos temas que nos parecen importantes, ¿no? La primera es lo que ya les acabo de contar, que se refiere a qué cosa es lo que se ha cambiado, o si efectivamente son modificaciones, o si respecto a bienes que no se visualizan en las nuevas tablas, eso quiere decir que se mantienen también grabados con la tasa anterior. O sea, como les comentaba, la idea que nosotros tenemos en relación con esto es que efectivamente se han cambiado bastante. O sea, a diferencia de las discusiones que ustedes pueden escuchar respecto a otros bienes, porque las modificaciones de selectivos se han hecho en diferentes normas, la que estamos conversando es solamente la que es la parte automotriz. En este caso creemos que el cambio efectivamente ha sido las tablas, así que con lo cual la tabla que está recogida en este decreto supremo es la que está vigente y aplicable a futuro. Ahora, ¿qué ocurre con el tema de los anticipos y separaciones de vehículos con anterioridad al 10 de mayo del 2018? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que para fines de TGV, un poco, por eso les decía que había que ver, amarrar un poquito la dinámica y la normativa. Lo que pasa es que al menos lo que nosotros entendemos de eso es que ya en anticipo los pagos que pagan en forma anterior a la entrega del vehículo
como también generan el nacimiento de la obligación del IGB, también generan el nacimiento de la obligación del selectivo al consumo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si yo hago, o sea, puedo tener, digamos, dos escenarios. Un primer escenario en el que yo te pago todo. Yo ya te pagué por adelantado todo el vehículo, ya te vendí todo el vehículo. Entonces, como el nacimiento de la obligación del tributaria del IGB ya ocurrió, entonces, si no estaba grabado con selectivo en el consumo en el momento en que yo te hice pagué la totalidad del adelanto, digamos, el hecho de que me entregue el bien después no debería cambiar esa situación. ¿Por qué? Porque el nacimiento de la obligación del IGB, que es lo que manda también para el selectivo, ya ocurrió. Ahora, es un escenario, digamos, ese podría ser un escenario. ¿Qué pasa con los pagos parciales? Ya. Lo que pasa es que ahí creo que tenemos un tema, porque nuevamente no hay una disposición transitoria que te explique cómo funciona eso. Lo que creemos también es que y en eso sí nos ayuda alguna jurisprudencia vinculada a temas de IGB. Esta jurisprudencia para temas de IGB justamente hacía referencia, que no es una jurisprudencia absolutamente obligatoria, pero que igual sirve por lo menos para tener una idea, hacía referencia a los cambios de tasas de IGB. Entonces, ¿qué pasaba? Ustedes saben que las tasas de IGB han ido cambiando en el tiempo. En algún momento ha sido 19%, luego ha bajado a 18%. Entonces señalaba que en esos casos de cambios de tasas donde tú habías tenido pagos adelantados, lo que mandaba no era la tasa final o la tasa inicial, sino la tasa vigente en el momento del nacimiento de la obligación tributaria. Entonces tú tenías varios pagos parciales, como el nacimiento de la obligación del IGB se genera con cada pago parcial, lo que manda es la tasa que esté vigente en ese momento. Entonces, esa, digamos, interpretación partiendo para el tema de IGB, podría llevarte una interpretación similar para el tema selectivo. Eso quiere decir que si tú pagaste la mitad en un momento que no estaba grabado con IGB, sin IGB se queda, perdón, sin selectivo se queda. Sin embargo, el 50% restante debería estar grabado con selectivo de consumo. Eso es un poco, nuevamente, basándonos en jurisprudencia que no es específica para el tema selectivo de consumo, pero que por lo menos creemos que nos puede dar una idea. Después, acá hay un tema que es bien interesante que tiene que ver con el tema de algunos casos especiales. Por ejemplo, los bienes que se entregan para demo o test drive, ¿no? Y ahí hemos puesto digamos, entre signo de interrogación el concepto de literalidad. Sobre esto, este tema es bien interesante porque lo que pasa es que ustedes lo que hacen con los bienes que entran en demo o test drive, bueno, digamos, son importados, sumamos por un momento importados con selectivo de consumo, y luego los tienen un tiempo, digamos, ya de acuerdo a cada uno de sus negocios, los tienen un tiempo para lo que es, ¿no? O sea, para el demo, para los test drive que hacen con los clientes. En ese plazo, entiendo, puede ser, por lo que hemos conversado con algunos de ustedes, puede ser por varios meses. Ahora, evidentemente a ustedes no les interesa estarse quedando con vehículos, entonces luego los venden. Entonces la pregunta es si esa venta se haga con selectivo de consumo. Ese es un tema que es bien interesante porque, digamos, si yo me rijo por la literalidad de la norma de selectivo de consumo que les comentaba hace unos momentos, en realidad la norma lo que dice es que basta que tú hayas sido importador de un bien grabado con selectivo y te hable de la venta de ese bien, el hecho que estuvo grabado con selectivo digamos, el hecho que sea un bien que tú hayas importado, que esté dentro de este apéndice y luego lo reventas, y como no te pone un plazo, te llevaría a que esa operación debería estar grabada con selectivo de consumo. Esa es digamos, una primera lectura, evidentemente más conservadora. Hay otra posibilidad, pero que también evidentemente, yo sé que es un tema que bueno, la asociación está haciendo un esfuerzo muy importante con la SUNAT para tratar de tener predictibilidad en estas situaciones complicadas, es tratar de ver si en realidad el supuesto en el que tú estarías incorporado no es dentro de la venta del bien realizado por el importador, sino más bien el supuesto anterior, porque lo que pasa es que, como les comentaba al principio, uno de los supuestos en los que está grabado selectivo de consumo es cuando importas, pero importando pensando pues en que lo vas a utilizar como una especie de bien de capital. Entonces, como que los vehículos que están en test drive, a pesar que yo sé que me van a decir que algunos registran como existencia, otros como motivo fijo, bueno, que esa es otra discusión, pareciera poderse entender también que entonces estaría dentro del primer caso. Tú no se importaba para vender por lo menos en un corto plazo. Entonces, como lo has importado para utilizarlo, puedes llevarlo un poco más hacia el lado de la empresa que importa camiones o vehículos para utilizarlos en su negocio y luego los vende. Sin embargo, eso nuevamente es un tema de interpretación porque la literalidad de la norma te lleva a una conclusión diferente. Entonces,
tienen un espacio, digamos, ciertamente ahí de discusión que sí sería importante que pueda ser aclarado por la administración tributaria, ¿no? Bueno, en los casos de las compañías, ahí creo que es un poquito distinto porque es lo que ya hemos conversado. O sea, si es un bien que tú lo importas como activo fijo, lo tienes algunos años y luego lo vas a revender, digamos, no debería estar dentro de a pesar que nuevamente tienes el mismo problema en la literalidad, debería inclinarse un poco más para lo que les comentaba al principio, ¿no? Porque que es al tema de decir que se trata de una importación más de bien de capital. Ahora, si me dicen que si leo la norma, esa interpretación está aprobada, sin duda que no, porque él literalmente hizo otra cosa, pero creemos que eso debería ser un poco el sentido de esta lectura. La entrega de vehículos como parte de pago para la adquisición de nuevos vehículos. Bueno, en esos casos, en realidad, el problema no viene tanto por el, digamos, a ver, el tema de la literalidad de las normas tributarias en verdad lleva a situaciones medio absurdas. Yo importo un bien, importo ese bien pago selectivo, lo revendo, o sea, lo vendo, perdón, está pago selectivo. Usted me lo compra, lo usan 2 años, o lo usan 1 año, y luego resulta que le gusta más el modelo serie 7, 8, que viene de su siguiente. Como ya tenía modelo serie 7, entonces lo quiero cambiar. Entonces vengo, me acerco y les entrego el vehículo, o sea, les entrego como parte de pago el vehículo, y ahora ese vehículo ustedes lo compran y luego lo revenden, ¿no? Entonces, en el mundo, digamos, teórico, lo que debería ocurrir ahí es que, bueno, ya estamos hablando ya es una situación distinta, porque lo que pasa es que lo que debería estar grabado como selectivo debería ser solamente el hecho que has importado inicialmente y esa primera venta de ese vehículo importado. Si el vehículo termina retornando al tipo de alguna manera, ya no debería generar absolutamente nada. Ahora, yo sé que ustedes, bueno, lidian bastante con el tema de los auditores de SUNAT y a veces hay situaciones medio absurdas. O sea, podría llegar algún creativo, no debería, pero podría llegar un creativo que te diga que, oye, pero no importa, o sea, la norma dice que el importador y la venta, el que vende, o sea, si ha sido tú el importador y ahora está vendiendo, entonces la venta también estará, pues el tipo, oye, pero el vehículo fue, regresó, no, pero tú eres el importador y acá dice el importador con venta. Entonces, es una situación un poco absurda, pero fíjense que es interesante porque, como no hay mucho desarrollo, uno lee la norma y con malas experiencias que creo que todos ustedes ya tienen con el tema de la administración tributaria, pueden generarse unas interpretaciones muy operativas que evidentemente no deberían prosperar, pero es mejor por lo menos que las conozcamos. La devolución o canje de vehículos en virtud de cláusula de la garantía hay distinto, porque lo que pasa es que la normativa del IGB, y eso en algún momento lo hemos visto con algunos de ustedes a propósito de lo que son los temas de los repuestos, no consideran digamos, el cambio de un vehículo o el cambio de un repuesto o el cambio de un motor como una nueva operación, no la consideran como una nueva operación grabada. Entonces, si ustedes, digamos, entregan un vehículo, venden, o sea, imagínense que en marzo vendieron un vehículo que no estaba grabado con selectivo de consumo. Y luego, para efectos de realizar, digamos, el canje de o sea, del vehículo sufre algún problema, se lo cambian, o sea, ustedes lo devuelven y les entregan uno nuevo. En ese caso es interesante porque, a pesar de que técnicamente hay una transferencia de propiedad de un segundo vehículo, porque no es el mismo vehículo inicial, las normas IGB vinculadas a temas de canje, lo que dicen es que eso no es una nueva operación. En realidad solamente te están cambiando un producto que tú ya compraste. Pero bajo esa premisa no debería convertir la segunda operación en una operación grabada con selectivo. Eso es interesante para efectos de poderlo entender, pero nuevamente también es un tema que no parte de lo que dicen las normas de selectivo, sino de interpretación de normas que se aplican para otro tipo de, digamos, por lo menos para IGB, pero yo creo que la lógica debería ser la misma, ¿no? Bueno, y otros temas ahorita lo que vamos a hacer es abordarlos con Pamela. Nos han hecho, que son básicamente las preguntas que nos han hecho llegar los asociados con diferente casuística. Mañana vamos a sentar ahí con Pamela y vamos a ir tratando de absorber esas preguntas y bueno, ya con Carlos, una vez terminado eso, si tienen algún tema adicional que quieran tratar, sin ningún problema. Para presentar
en cuanto al tema de los anticipos, que justamente, como Darío había mencionado, en el tema de los anticipos, ya que las normas del selectivo al consumo no tienen una regulación específica, sino que se remiten a las disposiciones vinculadas con el IGB, justamente en el IGB, tratándose de los anticipos, estos dan origen al nacimiento de la obligación tributaria, ¿no?, con el tema del pago, ¿verdad?, hasta por el monto percibido, tratándose de los anticipos. Siendo yo así, he visto que hay más de una consulta referida a los anticipos, que en realidad Darío ya trató ese tema, pero anticipos que se hayan efectuado, es decir, cancelaciones parciales del precio, pero en los casos en los que el comprobante de pago por ese anticipo o por las separaciones ocurrió con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma. Es decir, cancelaciones de ciertos vehículos vendidos el 5 de mayo, por poner un ejemplo de fecha, y la emisión del comprobante de pago con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma. Sobre ese tema, pensamos que por la parte del anticipo, como había mencionado Darío, sí habría nacido la obligación tributaria en ese momento, con lo cual, como el anticipo habría ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, ese anticipo, solamente por el importe del anticipo, no tendría selectivo al consumo, aun cuando el comprobante de pago se hubiera emitido con posterioridad respecto al anticipo. ¿Por qué? Porque, como mencionábamos, el nacimiento de la obligación tributaria del IGB y por lo tanto el selectivo al consumo ocurre cuando uno de los eventos, emisión de comprobante de pago, entrega de bien o pago de la retribución, ocurre primero. Entonces, en estos ejemplos en los que el anticipo habría ocurrido con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma, por la parte de ese anticipo no habría agravamiento selectivo al consumo. Luego hay otra consulta, bueno, más de una consulta referidas a venta de unidades nuevas que se hubieran importado como gasolineros, vehículos gasolineros, pero que con motivo de ciertas modificaciones al vehículo, este vehículo se convierte a ser utilizado con un combustible distinto, por ejemplo GNB o GLP. En esos casos nosotros pensamos que en este caso el bien sufre ciertas modificaciones, porque de nuevo ha sido importado como gasolinero y ahora en la venta local ya no es gasolinero, sino que tiene otro, o usa otro tipo de combustible, ¿no? Entonces, lo que nosotros pensamos en ese caso es que debemos analizar las transacciones de manera separada, es decir, analizar cuál es el tipo de bien al momento de la importación, carro gasolinero, nuevo, incluido en la tabla, con lo cual aplicaría la tasa correspondiente a este tipo de vehículos, que entiendo que es el 10%, y este bien, de nuevo, ¿no?, sufre ciertas modificaciones. Entonces, en ese caso nosotros pensamos que el bien, aún siendo el mismo vehículo, pero teniendo otro tipo de combustible que utiliza, podría considerarse que en realidad se trata de un bien distinto, un bien nuevo, ya no es el mismo gasolinero que se importó originalmente, sino que se trata de un bien que usa otro tipo de combustible. Siendo yo así, nosotros pensamos que al no tratarse del mismo bien, en realidad lo que tendría que suceder en este caso es que si es que este tipo de vehículos ya modificado, ya transformado, que usa otro tipo de combustible, no se encuentra en ninguna de las tablas modificadas por este decreto supremo, no tendría que haber gravamen selectivo al consumo. ¿Por qué? Porque ya no se trataría de un vehículo que use gasolina. Para ello nosotros pensamos también que es importante sustentar que efectivamente este vehículo ha sufrido una modificación, ¿no? Contar tal vez, entiendo yo, con la tarjeta de propiedad, que ya no señala que el carro es gasolinero, sino que de frente la tarjeta de propiedad, entiendo, es emitida, por ejemplo, con un tipo de combustible distinto, ¿no? Ello para sustentar que en realidad no tenemos identidad entre el bien que ha sido importado y entre el bien que ahora está siendo vendido. A ver, por favor, para... Sí, si les parece, lo que vamos a hacer es eso, les acabamos de contar un par de las preguntas que hemos recibido. Seguimos con todas las preguntas que tenemos acá primero antes de atender las preguntas específicas que tengan ustedes, un montón. A ver, fíjense. Nos preguntaban si se debe aplicar el impuesto selectivo al consumo a la venta de unidades nuevas que se realicen a partir del 10 de mayo.
que la empresa tiene en stock, pero que al importarlas y nacionalizarlas no pagaron el impuesto selectivo porque se realizó antes del 10 de mayo. Esta es una pregunta bien interesante porque como no han establecido normas transitorias que permitan, digamos, aclarar ese tema, si esto se va a aplicar solamente a las ventas de productos que hayan sido importados luego de la entrada en vigencia de la norma. Lo que pasa es que esto ha sido una materia de bastante discusión internamente por nosotros. Lo que pasa es que la lógica del selectivo del consumo, al menos tal cual como está planteada, debería ser que el bien que yo vendo es un bien que debería haber sido previamente importado con un selectivo del consumo para que al momento, digamos, de la reventa yo pueda utilizar como crédito el selectivo que pagué versus el selectivo de la venta, más o menos. Entonces, ¿qué es algo que ocurre más o menos? ¿Qué es algo que ocurre digamos, por ejemplo, en el caso ligero? Sin embargo, el tema que tenemos aquí es que lo que está grabado, lo que está grabado como selectivo es la importación. Por un lado, la importación visto como un hecho separado, y por otro lado, la venta del vehículo. El problema que yo tengo acá es que puede ser que lo haya importado con una tasa o más baja, o incluso no estaba grabado. Sin embargo, al momento que yo voy a vender, que es lo que me genera la operación grabada con selectivo de consumo, ya está grabado y está comprendido dentro de este supuesto, dentro de este apéndice. Y además ha sido importado por mí, más allá de que haya pagado o no haya pagado. Entonces, digamos, nuevamente, al no existir una disposición específica que te diga algo que te ayude, digamos, a sostener una interpretación contraria, podemos evidentemente manejar alguna argumentación diferente, pero lo que te llevaría es a pensar que lo que manda es lo que ocurre, lo que está vigente al momento de la venta. Y al momento de la venta tú estás vendiendo algo que importaste y que está dentro de este apéndice, más allá de que en su momento no haya pagado selectivo. Con lo cual, una primera lectura que evidentemente no le va a gustar a la persona que nos preguntó esto, es decir, que esa transferencia sí está grabada con selectivo. Entonces, eso por ejemplo es un tema que sí es importante aclarar, porque también sobre esto hemos escuchado interpretaciones diferentes, todas válidas y con supuestos económicos y con la lógica del selectivo del consumo, pero es un tema que es importante que se aclare rápidamente, ¿no? Solamente para complementar, sí, depende de quién hace la venta. Si es el importador, tendría que aplicar el selectivo de consumo en caso de que se concede, ¿no? Si es el concesionario que no está vinculado, sí no tendría que aplicar el selectivo de consumo, ¿no? Su factura. Sí, claro, eso es una buena precisión. Estamos hablando que el mismo importador que no pagó selectivo en su momento, al momento de vender pertenencia, etc. Sí. A comparación del tema de eso, si el importador no pagó selectivo antes del 10, transfiere a su dealer vinculado antes del 10, ¿el dealer vinculado tiene que pagar selectivo? No, o sea, lo que le comentábamos era que el solo hecho de ser vinculado no convierte la segunda operación necesariamente en una grabada con selectivo, ¿no? Lo que tendría que ocurrir es que el importador te ha vendido, lo que comentábamos en unos momentos, más del 50% de sus ventas se las da a ti. Y adicionalmente lo que tendría que ocurrir es que te haya tenido que vender a un valor diferente a lo que le vende a cualquier tercero. Entonces, por más vinculación que tengas, si él te ha vendido menos del 50% y además te vende a valor de mercado, porque en realidad yo por la experiencia que tengo con ustedes, digamos, siempre son bien, digamos, en ese sentido, siempre se maneja con condiciones comerciales, esa reventa no debería estar dando selectivo. Pero eso, digamos, tiene que ver evidentemente tu condición específica en relación con el importe. Después, ¿qué sucede con las cotizaciones por vehículos nuevos que entregamos a los clientes antes de la entrada en vigencia del impuesto selectivo del consumo? ¿Estamos obligados a mantener el precio, o sea, aplicar el ICC incrementando el precio final toda vez que la cotización no incluye el ICC porque no aplicaba en dicho momento? Bueno, en realidad, esto más que un tema tributario es un tema, digamos, es un tema comercial, ¿no? Porque la pregunta es, digamos, si ustedes tienen que mantener la cotización que habíamos ofrecido de manera anterior, o sea, un precio final de venta, asumiendo, digamos, el efecto de los impuestos o no, o si tienen algún espacio para ajuste, ¿no? Estoy conversando ayer con uno de los asociados. En realidad el problema más que iba por temas de COP y por otro tipo de cosas, más que por un tema tributario, porque digamos,
para efectos tributarios, lo que me va a interesar es cuál es, o sea, la operación en el escenario que esté grabada con selectivo, lo que tú hayas acordado con tu cliente a mí no me importa. Tú lo que tienes que hacer es me tienes que pagar el selectivo al consumo. Si el selectivo al consumo lo cargas adicionalmente en la factura, pero no se lo trasladas al cliente porque lo asumes tú, eso es otra historia. Pero el selectivo al consumo tiene que ir de todas maneras. O sea, al final tu precio de venta va, como a veces ocurre, que por ejemplo en unas tarifas de servicio nosotros nos pones 500 soles incluyendo IGB. Entonces eso quiere decir que ahora 500 soles incluyendo IGB selectivo, bueno, ya eso es un tema de ustedes, pero el que va a haber que pagar selectivo al consumo más allá de las condiciones en las que uno haya acordado con el cliente, eso sí va a pasar de todas maneras. O sea, la administración tributaria, cuando vea, digamos, por qué grabaste en una operación con selectivo al consumo, no se va a ir al tema de que tú tenías un acuerdo previo, de que solamente el IGB. La pregunta, ¿la operación está grabada con selectivo o no? Si está grabada con selectivo en el momento que haces la venta, más allá del acuerdo que tú tengas previamente, vas a tener que pagar selectivo al consumo de todas maneras, ¿no? Entonces, es un tema con el que vamos a tener que lidiar ya como un tema comercial. Después, ¿se debe aplicar el selectivo al consumo a la venta de unidades nuevas que hayan realizado antes del 10 de mayo, pero que el cliente haya solicitado la anulación del comprobante de pago original y la emisión de un nuevo comprobante el 10 de mayo o días posteriores por los siguientes errores? Se escribió mal la denominación social de la empresa, se escribió mal el nombre del cliente final, persona natural, se solicita cambio de moneda de facturación, se solicita que la factura sea emitida al nombre del cónyuge. En este caso nosotros pensamos que lo que se estaría solicitando en realidad es la corrección de ciertos errores formales en la denominación, en la moneda de esa transacción, pero en realidad no se estaría anulando la venta del bien que ha ocurrido bien, solamente que hay errores en el comprobante de pago. Siendo ello así, tratándose en ese supuesto de una venta que haya sido realizada antes de la entrada en vigencia de esta norma y cuyo nacimiento de la obligación tributaria del selectivo del consumo hubiera ocurrido con anterioridad a esta fecha, entendemos que cualquier posterior emisión de comprobantes de pago sin errores, con posterioridad a la entrada en vigencia de la norma, no debería cambiar el tratamiento aplicable. Es decir, si la venta original aún teniendo errores en el comprobante de pago ocurrió con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma y esa operación no estuvo grabada con selectivo al consumo, una posterior corrección de errores formales en un comprobante de pago no estarían anulando la transacción, solamente se estarían corrigiendo errores. Siendo yo así, aun cuando el comprobante de pago corregido ocurra con posterioridad al 9 de mayo, en realidad la operación no tendría que estar grabada con selectivo al consumo. Esto es un tema importante porque lo que pasa es que acuérdense que en realidad el hecho de la factura finalmente termina siendo un tema formal. O sea, lo que ocurre si yo emito una factura inicialmente por una operación que hice en el mes de marzo y luego resulta que tengo un error y tengo que emitir una nueva factura, eso no lo convierte en una operación grabada en el mes de mayo, porque la operación ya ocurrió, lo que estoy haciendo es una corrección de carácter formal. Entonces, eso también, por ejemplo, tiene un antecedente en los temas de IGB. Si yo tenía una factura antes del cambio de la tasa, por ejemplo, que había estado grabada con 19%, la nota de crédito iba a tener un efecto de 19% y la nueva factura de 19%, más allá que hubiera cambiado la tasa de 18%. ¿Por qué? Porque la operación ya ocurrió. Entonces, el hecho de que yo anule y vuelva a facturar, no necesariamente, o sea, no supone que ahora voy a estar con el régimen de ahora, sea para bien o para mal. Entonces, es un tema que sí es importante que tengamos en consideración. Evidentemente, una cosa es que yo la misma, o sea, me equivoqué, tengo un error formal y me piden que emita una nota de crédito y una nueva factura bajo las mismas condiciones. Otra cosa es que me devuelvan el vehículo, pero no por un problema, sino, o sea, que al final ya mejor no quiero este carro, prefiero otro. Entonces, anulan la operación y vas a tener ya más bien la operación inicial y vas a tener una nueva venta. Ese es un supuesto diferente, porque ahí sí ya estará con la regla vigente. La línea puede ser medio ligera entre una situación y la otra, pero esa es un poco la idea. Lo relevante aquí para el tema selectivo es cuando realmente ocurrió la operación, más allá de a veces del mundo de la forma, ¿no? Bueno, esta es otra pregunta
Operaciones facturadas y canceladas antes del 10 de mayo, incluso en meses pasados, pero que el desaduanaje del vehículo se realiza posterior al 10 de mayo. Corresponde trasladar el impuesto selectivo al cliente. A ver, ahí definitivamente hay un tema que puede prestarse a varias interpretaciones, pero el tema es que en la línea de lo que les hemos comentado, como el selectivo nace igual que el IGB, lo que ha ocurrido es que tú has pagado, no has tenido que pagar un selectivo al momento que te ha pagado los anticipos. Entonces, y eso, digamos, en la medida que ya te hubieran pagado totalmente el precio del vehículo, este cambio, y con lo cual ya la obligación hubiera, si quiere ya estaría por el lado de ustedes concluida y solo faltaría la entrega. La operación no se convierte en selectivo por el hecho de que todavía no hayan entregado el bien. ¿Por qué? Porque el nacimiento de la obligación del IGB ya ocurrió. Entonces, y el selectivo ya ocurrió. Entonces el problema que hay acá, y no se ha señalado una norma específica sobre esto, es que esto puede llevar a una lectura en la cual tú vendes sin selectivo, sin embargo importas con selectivo. Entonces, y al final, como son operaciones independientes, la importación va a ocurrir con selectivo, porque, digamos, a la aduana, tú no le vas a poder decir, no, pero ya me lo pagaron por anticipado. A la aduana no le interesa, lo que le interesa es el momento del desaduanaje. Y en el momento que tú desaduanas, ya está grabado con selectivo, entonces la importación va a ir grabada con selectivo. El problema que tú tienes es, o sea, técnicamente, nuevamente, yo sé que acá hay temas comerciales, hay una serie de cosas adicionales, técnicamente ya la operación, lo que debió haber detonado el nacimiento de la obligación del IGB para ti ya ocurrió. Entonces, si ya te adelantaron al 100% del vehículo, técnicamente tú ya no deberías tener para cobrar algo adicional, pero nuevamente es un tema técnicamente, ¿no? Con lo cual puede llegar a una situación medio absurda, ¿no? Sí, algo también quería... En ese caso, si se pagó el impuesto selectivo ya de importación y se entrega el bien, ¿quién asume el selectivo? ¿Lo asume? ¿Lo va a tener que asumir el importador? Sí, lo que pasa es que hay un tema que es importante, sobre todo para ustedes, bueno, son empresas, que es, hay unos antecedentes también de los casos de selectivo que dicen que tú, o sea, ¿qué pasa si partes de la premisa de un bien que fue importado en su momento con selectivo de consumo y en el camino te lo volvieron no grabado? Entonces lo que te dicen en ese caso es que tú como importador, ese selectivo igual lo puedes aplicar como crédito contra otras operaciones grabadas con selectivo. Entonces, digamos, si se da una situación como la que estamos conversando, más allá, digamos, o sea, a lo que te está llevando esta regulación, sería que ese selectivo que tú estés pagando, como ustedes tienen otras operaciones con selectivo, la deberían poder aplicar como crédito, ¿no? Tenemos operaciones facturadas antes del 10 de mayo con carta de características enviada a los bancos y desembolsados del 10 de mayo en adelante. Corresponde trasladar el impuesto selectivo al consumo al cliente. En este caso, de nuevo, atendiendo al tema del nacimiento de la obligación tributaria, tenemos que en el ejemplo propuesto se había realizado una facturación por la venta de un vehículo con anterioridad a la entrada en vigencia de la norma. Siendo ello así, aun cuando el desembolso se hubiera realizado con posterioridad, en tanto la facturación es uno de los eventos que detona el nacimiento de la obligación tributaria del IGB y por lo tanto el selectivo del consumo, también entendemos que en esta operación ya habría ocurrido el nacimiento de la obligación tributaria y por lo tanto la operación no tendría que encontrarse grabada con el selectivo del consumo. Después hay una pregunta sobre operaciones facturadas y canceladas el día de mayo sin haber cobrado el 10% de selectivo. ¿Corresponde anular y trasladar eso al cliente? Bueno, en realidad, técnicamente, el hecho de que se haya cometido un error al momento de facturar no quita que haya un selectivo por pagar. Entonces ahí tienen dos posibilidades: o emiten, o sea, eso que es un tema, por ejemplo, que se hace con las operaciones de IGB. Cuando tú el IGB, o sea, imagínate que usted cobra por una venta de un bien o un servicio y en un primer momento asume que no está grabado y luego se dan cuenta que sí, formalmente eso se corrige con una nota de débito. Entonces por eso no la factura y emitir una nueva. Igual no quita que el nacimiento de la obligación no se da en el momento en que corrige, sino en el momento uno. Eso puede ser una posibilidad, se lo puede trasladar al cliente, bueno, es un tema un poco más comercial. La otra posibilidad es que, digamos, ustedes
están obligados al pago del IGB, el pago del selectivo, entonces más allá de un tema formal, pues incluyen el selectivo al momento de hacer la determinación del pago del mes, como a veces ocurre, ¿no? Eso podría ser alguna sería en relación con esto, ¿no? Después, a ver, hay algunas otras preguntas de tema de adelanto. Bueno, errores de nombre, que también ya lo hemos conversado, ¿no? Después hay otra pregunta ya que tiene que ver con el tema de los vehículos usados, que dice: se debe aplicar el impuesto selectivo consumo a la venta de artículos usados que se originan de evolución de vehículos nuevos por desperfectos o fallas de fábrica, a la venta de vehículos usados bueno, esto es lo que pasábamos hace un rato del tema de las cláusulas de garantía, ¿no? De que en realidad la entrega, o sea, tú tienes como que dos escenarios, ¿no? Si lo que ocurre es que a ti te devuelven el vehículo y luego lo que tú haces es lo arreglas y lo revendes. Ya digamos, lo que entendemos nosotros es que lo que estaba grabando selectivo de consumo solamente la importación y la primera venta, no el hecho que el bien de alguna manera haya retornado. Y si lo que ocurre es que tú le entregas un vehículo en canje, usando un término tal vez no correcto de un canje por el hecho de que el vehículo se malogró y te lo tengo que reemplazar, bueno, como conversábamos, por el tema de reglas de aplicación de garantía, eso no debería generar una operación grabada con selectivo nueva, ¿no? Se aplica el impuesto selectivo a la venta de vehículos usados que se originan de la compra o retorno de unidades usadas a clientes que no compran vehículos nuevos. Bueno, es lo que conversábamos hace unos momentos. En realidad la lógica debería ser que no. O sea, si bien tú puedes estar vendiendo un bien que está dentro del apéndice, en realidad ya este es como un segundo momento, ¿no? O sea, no estamos nuevamente en el tema del... Ojo, no estamos hablando del tema del IGB, que eso va por un acuerdo distinto, solamente el tema selectivo. En ese caso, el bien que regresa y luego lo revendes ya no debería estar grabado con selectivo. Bueno, en el selectivo lo vemos, también ya lo hemos conversado. Sí, bueno, hay varias preguntas sobre el tema de los demos que ya hemos un poco adelantado lo que nos parece que va a ocurrir en ese caso. Bueno, esas son básicamente todas las preguntas que tenían. Bueno, en algunos casos nosotros habíamos desarrollado todas las preguntas que nos han hecho llegar. Entonces, más bien lo que podríamos hacer es darle algunos minutos a algunas preguntas adicionales que ustedes pudieran tener para ver cómo los podemos ayudar. Sí, mira, mi consulta más que todo va por el lado de qué pasa con los vehículos que son importados, por ejemplo, en el caso de los paquetes CKD, ¿no? Son importados y luego, bueno, son vendidos a una empresa que realiza transformación de vehículos y luego se convierte en un nuevo vehículo, digamos, motocarros. Ahí aplicaría en la venta de los motocarros nuevamente el selectivo. Lo que tú preguntas es un tema bien interesante porque, por favor, lo que pasa es que sí existe un pronunciamiento de la SUNAT, de la Administración Tributaria, en relación a un supuesto parecido a ese, que hablaba del tema de los chasis. O sea, cuando tú traías un chasis y luego, bueno, digamos, producías el bien. Lo que pasa es que ahí lo que te señala la Administración Tributaria es que ya estás en un escenario diferente, porque ya no estás hablando de la importación y venta del vehículo. O sea, no estás hablando de que lo que hayas importado y estés vendiendo sea lo mismo, sino que estás más bien en un supuesto uno de los supuestos que ya funciona como una especie de productor o fabricante, que también está grabado. Pero ahora, lo que pasa es que, claro, digamos, estamos conversando porque lo que pasa es que no es que cualquier operación esté grabada, lo que tiene que ocurrir es que esté comprendida entre el apéndice 3 o el apéndice 4. Entonces, si tu nuevo producto
termina estando dentro de alguno de esos apéndices, ya está grabado, pero no por los supuestos que hemos conversado ahora, ¿no? Sí. Lo que podríamos hacer también es compartir como es información pública, además de lo de la presentación, compartirles también ese informe como para que lo puedan tener, ¿no? Claro, lo que pasa es que finalmente no me queda muy claro. Entonces, yo importo un CKD de motocicleta. Eso, digamos, al momento no está grabado, ¿no? Y luego, eso se vende a una empresa, como te digo, que realiza el proceso de transformación, ¿no? Entonces, luego esa empresa realiza esa transformación y lo vuelve un nuevo producto. Entonces, esa venta estaría grabada. Eso es lo que yo te comentaba, o sea, una cosa es tu primera operación, la de la importación y la venta de los bienes por separado, que habrá que ver si están comprendidos dentro de alguna de las partidas para estar grabadas o no. Y la otra tiene que ver con el tema de si si es que esta nueva empresa que recibe esos bienes los transforma y los construye, digamos, los convierte en un producto distinto, esa empresa se califica como un productor o fabricante. Es un supuesto diferente a lo que estamos conversando aquí, que la norma te dice nada más que la venta realizada por el productor o fabricante de los bienes contenidos en el apéndice 3 o apéndice 4 van a estar grabadas con selectivo del consumo. Entonces, si califica dentro de ese supuesto, es un poco lo que te comentaba, este señor podría estar grabado con selectivo, pero bajo una premisa diferente, ¿no? O sea, evidentemente hay que ver las partidas a detalle, porque lo bueno del selectivo es que lo bueno hasta cierto punto del selectivo es que te dice, te hace referencia a determinadas partidas arancelarias. Entonces vamos a ver si entra dentro de alguna de esas. Ok, gracias. Sí, buenos días. Una pregunta. En un caso, yo importo un vehículo de gasolina, ¿no? Y luego lo convierto, o sea, pago el selectivo de consumo al momento del internamiento, pero luego lo convierto a gas y lo vendo. ¿Esa venta ya con combustible dual paga selectivo o no? Sí, como ya habíamos comentado, entiendo que en el supuesto propuesto el vehículo a gasolina sí se encuentra en el apéndice 4, ¿no? En el literal A. Y entiendo también que los vehículos a gas no se encuentran, ¿no? Entonces, bueno, ese detalle seguramente ustedes lo pueden confirmar porque ahorita no tengo el detalle de las subpartidas. Pero si ese es el supuesto, en la medida que en la importación lo que se importó justamente fue un vehículo a gasolina, que sí se encuentra en el apéndice 4, se encuentra grabado en la importación. Sin embargo, en la venta local de ese bien, que ya no es el mismo vehículo, entiendo, sino ya es uno a gas, y si es que ese bien ya no se encontraría en ninguno de los supuestos incluidos en el literal A del apéndice 4, ese bien no se encuentra allí. Entonces, en la medida que ello ocurre, no se encontraría grabada la venta local con selectivo al consumo, porque el bien no se encuentra detallado en el apéndice 4. Se trataría, entiendo yo, de un nuevo bien con distintas características a las que originalmente tenía al momento de la importación. Correcto, entonces pago de importación de vehículo a gasolina, pago selectivo en el internamiento, luego cuando lo vendo ya convertido a gas no pago. ¿Y cómo hago la devolución cómo se me hace esa devolución de lo que yo pagué en el internamiento? ¿O ya no se devuelve? Lo que pasa es que lo que sucedería ahí es que, digamos, el impuesto pagado al momento de la importación está bien pagado, porque ese bien al momento de su importación se encontraba en el apéndice 4, ¿no? Lo que habría que ver ahí es que si tú tienes otras importaciones, otras operaciones por las cuales luego al momento de la venta local tienes que pagar selectivo al consumo, ese impuesto pagado de la importación podría aplicarse como crédito contra el impuesto de las ventas locales. Aló, bueno, solamente para terminar el comentario, eso ya no se devuelve, ¿no? Lo que en un momento se pagó el impuesto de consumo. No, porque no es hay que cuidado porque eso no es un pago indebido. O sea, la cosa es que como esto se ve de manera independiente, la pregunta es si la importación que hiciste en el momento 1
eran de un bien que estaba grabado con selectivos. Entonces, en la medida que sí lo has hecho, el hecho que luego lo transformes, lo cambies o lo vendas, o sea, digamos, eso no tendría por qué afectarte tu primera operación, porque es una operación, si quieres, independiente. Pero sí se puede usar como crédito fiscal, ¿no? Ah, sí, claro, sin duda. No lo pierdas, o sea, sí lo puedo usar como crédito. Sí, gracias. Aló. Consulta respecto a las empresas vinculadas económicamente, si yo les supero el 50% de esa importación que lo voy a vender, pero esa importación que yo he hecho, ¿en qué periodo? ¿Un periodo anual de la importación? ¿Mensual? Lo que pasa es que entiendo que te refieres al 50% que señala el reglamento. El reglamento señala que califican como empresas vinculadas aquellas, por ejemplo, si es que el importador vende más del 50% de sus importaciones a una compañía. Y en ese caso, tratamos, digamos, de ese 50%, sí hay una disposición en el mismo reglamento que señala que tiene que, para efectos de determinar ese porcentaje, tiene que considerarse las operaciones de los 2 últimos meses. En ese caso sí hay una precisión de cómo calcular el 50%, es en el mismo reglamento. Quiere decir que si yo lo vendo en mayo, tengo que tomar en cuenta abril y marzo. Para el 50% del importación. Claro, pero exactamente. Lo que pasa es que en ese caso, simplemente para determinar cuándo opera o cuándo estamos ante un coste de vinculación, como te digo, la norma dice los 12 últimos meses. 12. Ahí sí está en la norma expresamente. Y lo que también no hay en la norma es la referencia o la explicación a qué debe entenderse por el 50% de las ventas. Darío hacía referencia al momento de su presentación a un tema de cuando aplica una excepción al gravamen por parte de la empresa vinculada económicamente y señalaba cuando se realiza por debajo del valor del mercado y cuando opera el tema del 50% de las ventas. Ese 50% a que hace referencia esta excepción, más bien no está regulada a nivel de la norma. Sí está regulado el 50% para calificar como empresa vinculada, más no el otro 50% de las ventas a que hace referencia la norma. Y de repente, para no generar un poco más de complejidad, lo que pasa es que las normas de selectivo tienen un primer supuesto de vinculación que es el que explicaba Pamela, que es la vinculación económica que se genera por el volumen de ventas que yo tengo con la vinculada respecto a mis importaciones. Ahí, por lo menos el legislador en su momento, hace ya muchos años, se cuidó de establecer que para determinar de qué 12 meses estás hablando son los 12 meses anteriores. Entonces eso quiere decir que para determinar si eres vinculado o no, mira los últimos 12 meses qué volumen de ventas tenía en relación con las importaciones o con la producción si eres productor, y en función de eso determinas la vinculación. Hay un segundo supuesto que es, aún siendo vinculado, ¿cuándo la reventa va a estar grabada con selectivo al consumo si eres un vinculado que le ha comprado, bueno, no vinculado? Entonces, lo que pasa es que ahí lo que te dice es que tú tienes que cumplir dos condiciones, que era lo que comentaba. Primero, que tendría que haberte vendido subvaluado. Y la segunda condición es que por lo menos tú eres vinculado y que hayas comprado más del 50% de las ventas que provengan de la empresa vinculada. Fíjense que son dos supuestos distintos. Primero es para ver si yo me entiendo como vinculado, y el segundo es para ver si la reventa del vinculado está grabada con selectivo. Entonces, lo que dice Pamela es que la norma no te lo ha señalado de manera expresa, no te ha dicho como en otro caso que tengo que tomar los últimos 12 meses. Evidentemente es lo más razonable para efecto de poder hacer este control. Y tampoco te ha precisado solamente hace referencia a ventas, o sea, con lo cual yo entiendo que se refiere a ventas en general, con lo cual si tú le compras 2 o 3 líneas de productos a tu vinculada, lo que manda para efectos de analizar este 50% no debería ser por línea, sino por el total de las ventas de vehículos que yo te hago. ¿Y qué pasa si te compro carros, motos, camiones? Bueno, debería seguir siendo la misma lógica, nuevamente. Acuérdense que las normas de selectivo no están pensadas para el tema automotriz, las normas de selectivo están pensadas para ventas de gaseosa, para ventas de alcohol, para ventas de gasolina, para ventas de diversas cosas, y en algún momento para algunas cosas de venta de vehículos. Entonces las reglas no necesariamente son tan claras, ¿no? No sé si por favor tengan alguna pregunta. Darío, un favor. ¿Qué pasa con las importaciones que ingresan directamente a la selva? Escuché de que el reglamento del IGB es que se aplica el impuesto selectivo del consumo
¿Y qué va a pasar con el impuesto selectivo al consumo cuando hay importaciones directas a la selva, que como sabemos están exoneradas del IGB? Y la segunda pregunta que te quiero hacer es, ¿qué pasa con la venta de flotas, en este caso a las embajadas, que creo que tienen algo de estabilidad tributaria y o están exentas de los aranceles? ¿Se aplica impuesto selectivo al consumo? Entiendo, Fernando, que la segunda pregunta, entiendo que ese tipo de vehículos me parece que están ya incluidos en el apéndice 4 y me parece que están incluidos ya con gravamen de tasa cero. Y esa tabla de gravamen de tasa cero con el selectivo del consumo no ha sido modificado, con lo cual entiendo que se mantiene, con lo cual permanecería, digamos, el mismo tratamiento. En cuanto a ello no había ninguna modificación. Bueno, respecto a tu primer tema, a ver, lo que pasa es que las exoneraciones siempre son específicas. O sea, entonces, el hecho de que tú tengas la misma dinámica para el IGB que para el impuesto selectivo al consumo, no supone que si no hay una exoneración específica para el selectivo al consumo o alguna revisión específica en las normas de Amazonía, a que se debe entender que eso comprende IGB, ICC, y eso querría decir de que la operación estaría grabada con selectivo. No tengo, o sea, no me sé de memoria la norma de Amazonía, solo tengo en la cabeza el tema del IGB, por lo cual si no hay una referencia a impuesto selectivo, tendrías, digamos, la conclusión que tendrías que llegar es que esta operación sí podría terminar grabada, ¿no? Sí, sí. La ley de Amazonía no especifica el impuesto selectivo al consumo, solo indica IGB y la producción municipal. Sí, exacto. Lo que pasa es que la ley de Amazonía, que es la 27037, efectivamente solamente regula el tratamiento especial para ciertos impuestos, entre ellos el IGB y el impuesto a la renta, por ejemplo, y solo en uno de sus artículos, que me parece que es el artículo 13, hace referencia a un tratamiento especial para el selectivo al consumo. Sin embargo, este selectivo al consumo tiene una exoneración solamente para determinadas zonas y sobre todo solo para ciertos productos, que básicamente son los derivados del petróleo. Con lo cual, expresamente ese tipo de bienes no está, ¿no? Con lo cual, en línea lo que señala Darío, no habría un tratamiento específico para el tema de vehículos tratándose de compañías establecidas en la selva. Por favor, ¿habría alguna otra pregunta? Hola Darío, hola Pamela. No me queda claro el tema de las demos y las company cars. Las demos aplican selectivo y qué tasas, 10, 40. Mira, lo que te decíamos era que en relación con el tema de los demos, tienes la lectura más conservadora basándonos en lo que señala la normativa, de que al final del día, en realidad, si bien el bien tú lo has traído y lo has estado utilizando un tiempo, como finalmente nos vamos a comprar y vender carros, si lo tienes temporalmente usándolo, igual vas a estar vendiendo. Un poco esa es la lógica, ¿no? Entonces, bajo esa lectura, lo que debería mandar es para la importación con la tasa que mandó en su momento, y el selectivo en el momento en el que ocurre la venta. Ahora, ahí tienes un segundo problema, que la pregunta es, ¿con qué tasa lo vendes? ¿Con la misma tasa que lo hubieras vendido nuevo o con la tasa ya de usado? Porque teóricamente ya es un bien usado, ¿no? Digamos, bueno, ahí no te, creo que es un poco complicado dar una respuesta cerrada en ese punto, porque al menos yo creo, pero eso lo creo yo, no necesariamente en la posición de varias personas, que debería haber en qué condición está el vehículo al momento que lo vas a vender, y ya no es un vehículo nuevo, ¿no? Ahora, ¿qué cosas usadas, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo tienes que tener? Una serie de cosas. El otro tema que conversábamos era que otro tema que sí sería bueno que sea aclarado por la SUNAT en relación con la aplicación práctica de ese tema, es poder definir si más bien en ese caso que tú has tenido un bien que lo has usado durante un buen tiempo antes de venderlo, no va más bien dentro del supuesto inicial de que solo la importación está grabada con selectivo. ¿Por qué? Porque como que esto va un poco más cerca a lo que es un bien de capital, y como sé yo, en algunos casos de algunas empresas registran incluso los demos como activo fijo. Entonces, que bajo esa premisa, si la reventa de un bien de capital no debiera estar grabado con selectivo porque entra bajo el primer escenario solo la importación, algo así debería ocurrir en el caso de los demos. Ahora, si me preguntas cuál es tu posición
más conservadora para evitar algún problema, definitivamente tendría que ser que sí lo graves, y lo graves, bueno, digamos, ante la duda con la tasa más alta, que tendría que ser la tasa de pero si me permite, ese selectivo al consumo, cuando habla de 40% para usados, es cuando tú importas usados y lo vendes como usados. Eso está clarísimo. Entonces, en realidad ese camino ni siquiera debería procesarse, ¿no? Ahora, si tú lo importaste como nuevo y lo activaste, efectivamente eso es un bien de capital, y cuando se vende y está inscrito con placa, ya no debería pagar el selectivo, no se debería aplicar selectivo al consumo. Pero en el extremo, la parte de la conservadora es pagar 10%, lo importaste como nuevo, ¿no? Lo tuviste en stock, no lo activaste y lo vendes en la condición como entró, no con 10%. Sí, lo que tú comentas es, justamente es interesante porque esa conversación la estábamos teniendo antes de entrar. Yo creo que definitivamente es una posición válida. Sí creo que es un tema que debería aclararse porque, por ejemplo, lo que ocurre a veces lo que pasa con la SUNAT en algunos otros casos, sería extraordinario si el tema selectivo tuviera mucho más desarrollo, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que hace la SUNAT al momento de determinar valores de mercado, que es un tema diferente al tema de la aplicación de la tasa, cuando tú tienes un bien, no se va mucho a bajo qué condiciones lo compraste, sino bajo qué condiciones estaban al momento que lo vendes. Entonces, yo si tengo que basar, o sea, si tuviera que tomar alguna posición en relación con esto, me prio más en lo que he comentado, lo que acaban de comentar hace unos momentos, me parece que es lo más claro. Sin embargo, no, digamos, y además es lo que suena más razonable porque finalmente la idea debería ser de que lo que tú estás comprando como nuevo, lo vendes como nuevo, y digamos el hecho que lo tengas un mes o 2 meses, porque incluso podrías tenerlo 6 o 8 meses, o puedes tenerlo un año sin haberlo vendido y ni siquiera hacer un demo, sino que el bien está guardado porque no lo he podido colocar, ¿no? Sin embargo, creo que hay algunos espacios adicionales, sobre todo por algunas conversaciones que hemos tenido, donde se requiere esta aclaración, porque también conversando con algunos de los asociados, decían que justamente las condiciones del bien ya eran distintas. Entonces, así como hemos hablado de que un bien gasolinero se puede convertir en gas, y no quiere decir que sigue siendo gasolinero porque inicialmente era gasolinero y puede cambiar un poco las condiciones, es un tema a conversar, pero definitivamente creo que es importante que tengan claro que no está todo claro, ¿no? pero sí es importante. Pero sí, o sea, no sé si por favor tengan alguna pregunta. No, esperemos que no nos hayamos confundido más de lo que... Bueno, muchísimas gracias a Darío, muchísimas gracias a Pamela Ormeño, y les recordamos a los asistentes que dentro de los folders que les hemos entregado está información sobre el diplomado de especialización de conciliadores y promotores organizado por Capacitación que inicia el día de hoy. Asimismo, tienen la programación de los cursos y también una encuesta para tratar otras charlas de su interés. Antes de que se retiren, le agradecemos también su asistencia. Tenemos las palabras del presidente de la APE, Edwin Lerteano. Para informarles que al día siguiente que salió la norma, conociendo que no la habían puesto en detalle, enviamos una carta al Ministerio de Economía con su personal, justamente pidiendo instrucciones cómo se iba a facturar y todas estas peculiaridades, digamos, que tiene la norma, que probablemente no las habían visto, ¿no? Hasta ahora no lo he recibido, y ayer conversando telefónicamente con el personal, me dijeron de que no había mayores novedades en el impuesto selectivo y que nos siguiéramos a la ley del IGB, ¿no? Que todo estaba, ¿no? Pero todas estas cosas no están en la ley del IGB, pero cumplimos con mandar la carta. Entonces, resumiendo el tema, le están aplicando un impuesto selectivo al auto con motor a gasolina, que es el 99% de las importaciones de autos que no lo tenían, ahora lo tienen, lo están encareciendo, y de igual forma las motos nuevas que no lo tenían, ahora lo tienen. A los autos usados que ya tenían un 30%, que hacía absurda su importación y casi era minoritaria, 1000 autos al año, lo que fuera, los han subido al 40% y de eso se felicitan. Pero si el auto usado viene con motor a gas
o es híbrido, paga solamente el 10%. En teoría están abriendo nuevamente la importación de autos usados y eso sí estamos atacándola frontalmente. En el interín hemos tenido varias reuniones con gente informada, pero ante la inexactitud de la norma, justamente los mismos señores de la ANIAN, que son expertos en el tema, ven que hay una serie de vacíos para los cuales todavía no tenemos respuesta, tenemos que hacer la consulta y esperar, ¿no? Entonces, los expertos en comercio internacional que ven tratados de libre comercio encuentran algunas también errores como los que estamos comentando ahora, ¿no? Cuando hay algunos tratados de libre comercio que cuando uno toma alguna medida o va a tomar alguna medida parancelaria como es subir un impuesto selectivo, ¿no? He hecho el acuerdo entre país a país de sacarnos trabas para que nuestros empresarios puedan comercializar con menos impuestos y bajamos o eliminamos impuestos de aduana, pero yo se me ocurre poner un impuesto selectivo al consumo. En algunos tratados cuando hago esto tengo que prepublicarlo, ¿no? Prepublico y se reciben opiniones, se modifica, se corrigen, se basan. Eso no se ha hecho. Ayer hemos tenido reunión con la Embajada de Japón, que estaba sorprendida por esta medida y venían a buscarnos a ver qué tanto sabíamos del tema, pero me llamó la atención de que la Embajada de Japón estaba sorprendida porque teniendo un tratado de libre comercio con Perú, que bruscamente estaba aumentando el impuesto, y por supuesto pidieron cita con el Ministerio de Economía. Y estos expertos en comercio internacional no hacen esos comentarios. Y ayer tuvimos reunión con Claudia Cooper, ex ministra de Economía, a quien le enviamos oportunamente el informe de apoyo en el cual se sustentaba que la medida iba a ser contraproducente, es decir, que se aumentaba el impuesto selectivo. No se olvide que somos el último país en América del Sur en la relación habitantes-vehículos, ¿no? O sea, venimos mal, venimos renovando un parque al 7%, ni siquiera llegamos al 10%, a 7.5%, con esto probablemente bajemos al 6% y el parque realmente la antigüedad promedio comience a subir en vez de bajar, ¿no? Con ella la contaminación, el consumo y todo lo que justamente está tratando de evitar, y más aún bloqueando, ¿no?, la importación de vehículos nuevos de baja contaminación como es Euro 4. Entonces, hay un montón de temas en el tapete, los estamos tratando con diversos especialistas. Tuvimos una reunión con Hermel Cubo ayer de Mercosul y le vamos a encargar a él la lucha para cerrar esta ventana de importación de autos usados con el cuento de 10% selectivo a motores a gas. O sea, no estamos con los brazos cruzados y vamos a luchar hasta donde podamos luchar. Bajar el impuesto lo vemos un poco difícil porque no hay antecedentes, al menos mientras este ministro está, que yo creo que va a ser un ministro de corta recordación, de corta duración y mala recordación, porque ya está en pleito con el Premier, pero sí es probable que algo se pueda hacer o algunas cosas se puedan, al menos nos permitan negociar, y cuando no, evitar que vayan a poner más impuestos. Pensando ya como uno de ustedes en el sector, la bolsa que tenemos para poder lograr un crecimiento en la renovación del parque y ponernos al tono con el resto del continente, cifras que siempre se daban, ¿no? Somos 11 peruanos por auto, 10 colombianos, 7 ecuatorianos y venezolanos por auto, y Chile, Argentina y Brasil están entre 3 y 3.7. Miren qué lejos estamos de los primeros, incluso qué lejos estamos de los del medio, ¿no? O sea, eso no va a ser eterno, porque cuando la economía crecía hasta hace unos años al 5%, nosotros crecíamos al 20 o 25%, igual que Colombia, ¿no? Que somos los coleros del continente. ¿Qué tenemos en común con Colombia? Muchos años de terrorismo, durante los cuales las inversiones crecieron a menor velocidad que la población, y por eso se ha ido produciendo todos estos embalses, por eso son las economías con más emprendedores, porque ¿no? Por no haber habido las inversiones, cuando llegas al día de trabajo, al no haberlo, tienes que inventarte uno. Lo malo origina emprendimiento, pero la gran bolsa que tenemos para tratar de llegar al 10% de renovación, que sería el ideal, o sea, no contentarnos con vender 180.000 autos al año, sino estar en 260, 270.000, como están los países vecinos, en esa proporción de sus parques vehiculares. En nuestro caso, es el crédito, ¿no? Solamente el 35% de los vehículos que vendemos son financiados, el 65%, exactamente lo inverso a todos nuestros vecinos. Entonces, es en el crédito que tenemos un aliado para incluso digerir este problema, ¿no? Porque si llevamos este incremento del 12% en el precio del auto que se está dando con esta medida, que hemos podido pelearla en la medida que se pueda, este incremento del 12% diluido en 3 años o en 5 años
Y ese es un poco el argumento de venta del vendedor, ¿no? O sea, esto suena mucho, estos 1000 y pico, 2000, dependiendo del auto, mire, en la letra va a ser incluso unos cuantos dólares más y se minimiza un poco. Entonces, hemos tenido primera reunión con los tres bancos más importantes que hacen sus propios salones, ¿no? Anuales y estamos justamente coordinando con ellos para establecer una política, ¿no? Una campaña para promover la cultura crediticia en el Perú, que absolutamente se encuentra en ese nivel tan bajo. Entonces, que no nos desaliente este pequeño zumbache en el camino. El país necesita vehículos, que es un parque muy reducido, son 2.650.000 vehículos para 30 millones de habitantes, y además tiene una antigüedad promedio encima de los 13 años. O sea, si hay algo que necesitamos es renovar el parque. Este es un pequeño bachecito, y estoy convencido de que con el crédito, con el entusiasmo, vamos a poder superarlo y negociando con autoridades en la medida que podamos avanzar un poquito más. Muchas gracias a los amigos de la ANYAP por compartir su experiencia. Gracias a ustedes. Muchas gracias a los señores de Ernst & Young y a todos nuestros asociados por habernos acompañado hoy. Hasta luego.